Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro episodio. Vamos a continuar con el tema de censura, ¿cómo lo podríamos decir? Y en el episodio pasado nos quedamos en que hay muchas denominaciones que sí exigen que se vote por algún partido político en especial. A lo que ayer, 15 de noviembre del 2025, fueron convocados los cristianos a marchar y no estuve bien enterado porque como que no dejaron la señal clara de por qué iban a marchar. Por sus derechos, por no estar censurados, ¿por qué? Pero se fueron a reunir ayer al centro de la Ciudad de México, justo el mismo día en que fue una marcha del 15 de noviembre de la Generación Z, que fueron con estas banderas del One Piece, que es un anime. ¿Por qué dieron pie a este tipo de cosas? ¿Por qué se fueron a juntar con un motivo que no es el cristiano? En realidad las iglesias son... aparte de la política, la religión, aparte de la política, o la iglesia se está mezclando con la política. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Es que creo que planteas un fenómeno social interesante, porque una cosa es la libertad que tú tengas como ser humano independiente a tu profesar religioso, el irte a manifestar. Y la marcha de ayer supuestamente fue convocada... ¿Los cristianos o los...? No, la de la Generación Z. Vamos a partir que en realidad la convocación mayoritaria para la marcha en la Ciudad de México y en toda la República fue respecto de la Generación Z, que también viene impulsada de un ámbito internacional, que no nació aquí en México, sino que derivado de otros fenómenos sociales alrededor del mundo, y que con la matanza de un gobernante aquí en México se dijo se va a marchar para pedir seguridad, para exigirle al gobierno que haga su trabajo. Esa fue la convocatoria. A nivel nacional. A nivel nacional. El objetivo quizá interno, quizá no lo supimos, porque al mover muchas masas, en realidad debe de haber un objetivo, el cual no se cumplió el día de ayer. Pero de ahí, del argumento de vamos a pedir por la paz, es que grupos religiosos vienen y convocan a orar. A reunirse, a ir a marchar. Bueno, a reunirse. Primero sí a reunirse. Y para darle el tinte espiritual, pues es que vamos a ir a marchar, pero no solamente vamos a ir a marchar, sino vamos a hacer esta cadena de oración para que Dios vea a México, para que Dios le dé sabiduría a sus dirigentes. Y hay que recordar quizá, hermano Pablo, en este punto que estamos hablando de libertad religiosa, libertad de creencia, así como la libertad de expresión, y que ahora ya se pone quizá la libertad respecto de alguna manifestación. Cada iglesia aquí en México debe de tener un reconocimiento ante el Estado. Nosotros como Iglesia Cristiana Ebenezer tenemos ese reconocimiento hacia el Estado, pero ¿por qué? Justamente para poder dividir esa parte de injerencia en el punto político y el punto de la libertad religiosa. Diferente, por ejemplo, a lo que es una empresa, ¿no? Sí, claro. Algún ente quizá que está buscando algo económico. Sí, porque independientemente de que se pueda crear como esta parte de una AC, vamos a ver que se tiene que registrar como una iglesia, como un ente religioso, porque su objetivo no es el económico, sino es justamente una expresión irreligiosa respecto de cómo te puedes acercar a Dios. Y es muy interesante porque no solamente se puede llevar en las iglesias ese cómo acercarse a Dios, sino también se puede hacer público. Pero ayer lo que vimos es una mezcla de tomar un movimiento social que, repito, quizá como ciudadanos somos muy perezosos en informarnos y no conocemos el trasfondo de cada una de estas convocatorias. Precisamente con los jóvenes estaba platicando un poco
Y dice la escritura, el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y qué si esta marcha fuera convocada por satanistas? Pensando extremistamente quizá, que no dudo que esté lejos de la realidad, pero porque es un movimiento internacional, ¿eh? Sí. Imaginémonos que aquí en México esta marcha fue convocada por satanistas. Y curiosamente los cristianos también dijeron, bueno, vamos a unirnos, vamos a ir porque yo quiero la libertad de expresión, porque yo quiero mis derechos. ¿Por qué rayos nos vamos a ir a meter a la boca del lobo? Y es que acabas de tocar un punto bien interesante porque el mundo está gritando que quiere paz, que quiere esa seguridad que sus gobernantes no están dándole pie justamente a este último tiempo para que llegue alguien que les ofrezca paz y seguridad. Y ahí van los cristianos con este afán de darle ese tinte espiritual o esa cobertura espiritual. Cuando lo tratabas, creo que lo mencionabas el episodio pasado, ¿quién los llamó o quién los convocó a ellos para ir y hacer la oración en el punto más céntrico de rituales? Ese fue en el episodio de Día de Muertos, si lo celebramos. Sí, o sea, es justamente ese mismo contexto. ¿Por qué nos vamos a ir a meter a un lugar donde se hacen sacrificios demoníacos? Y no estamos diciendo que la sangre de Cristo no tenga el poder, porque la sangre de Cristo es poderosísima. Él hizo todas las cosas y Él está por encima de todas las huestes inmundas y todos los espíritus chocarreros que quieran. Dios está por encima de todo ello. El creador del universo, el que hizo los cielos con entendimiento. Él es soberano y está sobre todo. Y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero el punto es, yo como cristiano, ¿por qué me voy a ir a meter a la cueva del lobo? Creo que esta parte de los dirigentes cristianos está más politizada. Ahí no estaríamos tentando a Dios. Explícame. En el punto a que estás refiriendo. Yo soy cristiana, ¿no? Alejandra. Yo me creo espiritual. Yo me creo que como mi iglesia está en una doctrina sólida, ¿puedo yo ir sin antes consultar a Dios a meterme a este punto? Y como ya me metí, Dios me tiene que cubrir. Claro, ya te Dios entendí. me tiene que respaldar, Dios tiene que escuchar mi oración. Alguna vez de lo mismo del COVID. ¿Sí? Yo me voy a ir a meter a donde están todos los enfermos del COVID porque a mí no me afecta porque soy cristiano. Que es una cosa muy diferente irse a meterse a la cueva de los leones que hayan echado a Daniel en el foso de los leones. Ahí no estaríamos tentando a Dios. No, claro, estos grupos religiosos estarían tentando a Dios porque le estás exigiendo a Dios que actúe en ese momento. No vamos a aceptar un no por respuesta, ¿no? Estos cristianos que dicen, exijo a Dios la sanidad y no voy a tomar un no por respuesta. Y fíjate que quizás sí me causaba un poco de conflicto porque decía, entonces los cristianos nos tenemos que quedar con los brazos cruzados porque es inminente que en México, y ya lo tratábamos también el episodio pasado, están pasando cosas terribles y está sumido en una obscuridad terrible a consecuencia de nuestros líderes, lo que han hecho. De nuestros propios dirigentes que han ofrecido a México directamente. Entonces mi conflicto era, entonces los cristianos nos tenemos que quedar callados, nos tenemos que quedar sin hacer aparentemente nada, porque no dudo que haya iglesias que estén orando por México, que estén orando para que sean guardados nuestros hermanos en Cristo alrededor de toda la República. Pero caemos en ese otro lado de actúo por mi propia sentimiento de justicia o mi propio querer que Dios ya haga algo en México. Yo tengo dos vertientes ahí muy interesantes. Una que es un tema que quiero para otro podcast, que es lo hermético que debe ser una iglesia. Porque en el ejemplo de la ICR, el hermano Felipe Sánchez, ex dirigente de esa denominación, era cerrado. No dejaba que los grupos de Estados Unidos, de Billy Graham y todos esos vinieran a predicar. Y él decía, ¿por qué voy a dejar a alguien que venga a tomar el privilegio que Dios me está dando a mí? Yo voy a predicar. Aquí hay pastor. Aquí está Dios. Y entonces no dejaba que otras corrientes del mundo cristiano, valga la expresión, entraran en la denominación interdenominacional.
Y hasta ese punto del hermano Felipe Sánchez era una iglesia fiel, verdadera, sólida en Cristo. Punto y aparte cuando pasan a otras cosas hoy en día. Y el otro punto de lo hermético que debe ser la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros, porque yo personalmente no creo en muchas iglesias cristianas o que se llaman a sí mismas cristianas. Me has enviado videos de algunos otros jóvenes o personas que se llaman a sí mismos cristianos y siempre tengo un pero con lo que están diciendo. Aunque tienen varios puntos muy interesantes a debatir y a considerar, siempre hay un pero con ellos. Por la experiencia que ya hemos tenido aquí en la iglesia de Benecer, de que viene alguien de otra iglesia, alguien de Sudamérica, alguien de Estados Unidos, y de repente nosotros le queremos dar todas las joyas preciosas, el oro, ¿no? Como los aztecas, o llegan los españoles y nos dan espejitos, y nosotros les damos todo el oro. Y ya ha pasado así, de que nosotros damos todo, y como dice la Biblia, no le des las perlas a los cerdos. Ese es un punto muy personal. Y el otro punto al que quería tocar era de, primero, una iglesia de cristiana no es que esté sin hacer nada, porque su primera obligación es buscar del rostro maravilloso de Dios. Esa es la primera obligación. Y eso no es hacer nada. Esto es hacer lo que nos corresponde hacer. Ahí no estamos infringiendo ninguna ley, ni nos estamos dejando, ni somos unos dejados, no, para nada. Porque lo principal de una iglesia cristiana es buscar a Cristo Jesús. Y el otro lado de la moneda de este mismo punto. Yo creo que es necesario que este tipo de cosas acontezcan. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Que llegue el punto extremo, como bien lo estabas mencionando, de que necesite la nación, el mundo entero, un líder que nos saque, entre comillas, de toda esta faramalla de guerras y de líderes corruptos y todo esto que está aconteciendo hoy en día. Es necesario que llegue ese tiempo, por lo que en parte me alegro de que llegue esto y en parte me entristezco, porque es una alegría saber que la palabra de Dios se está cumpliendo frente a nuestros ojos, que no querramos verlo es otra cosa, y me entristezco porque las pocas iglesias que quedamos, que estamos buscando al Dios verdadero, nos estamos enfriando y nos estamos uniendo a un yugo desigual, como pasó en el día de ayer en esta marcha. Porque el cristiano no debió de haberse juntado, no debió de haber hecho esto el mismo día de la generación Z. Es que viene desde antes, hermano Pablo. Tú recordarás con la toma de la presidencia de López Obrador. López Obrador se decía a sí mismo cristiano, pero tiene un trasfondo espiritual terrible. Lo primerito que hizo en su toma de protesta fue lo de los ritos chamánicos. Sí. Y después, punto y aparte, días después congrega a todos los pastores evangélicos. Exactamente, a ese punto iba. O sea, él, y ya han salido muchas personas a decir, él primero fue y se preparó, no en el cristianismo, sino en sacrificios satánicos, y después convoca a todos los grupos religiosos que tienen representación en la Ciudad de México para que fueran a hablar en privado con él respecto de... Según también fueron a orar por él, o sea, imagínate. Pero ahora, desde ahí, también el movimiento más grande que ya lo acabas de mencionar, su dirigente era el primerito que estaba ahí en la foto presidencial. Y es que... Sí, continúa. Es que, a ver, partimos de una idea de este presidente le entregó a México en rituales satánicos revestidos de que son indígenas y nuestra cultura. Sí, la inclusión de los pueblos indígenas. ¿No? Satanismo soy presidente puro. De todos. Sí. Y tú como dirigente, sin la guianza del Espíritu Santo, sin discernimiento, vas y le ofreces tus iglesias, las que están bajo tu mando, a este señor, decirle, ¿sabes qué? Si yo me pongo a tu orden para que me des algo. Por eso es que también estamos viendo la desviación tan fuerte, tan ecuménica hoy día, porque él no lo hizo sin pensarlo. A ver, y es que ese es al punto al que voy a ver. No tienen al Espíritu Santo en primer lugar estos dirigentes.
y lo que están buscando es un puesto de poder político. En el primer momento en el que te dicen, oye, estamos aquí reuniéndonos todas las iglesias a predicar, vente, te doy un lugar, vas a estar en un escenario enorme, grandísimo. El ejemplo que ya habíamos dado en otro episodio. Yo lo voy a ir a tomar nada más porque quiero que escuchen la verdad evangélica. ¿Qué estoy pensando ahí? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? Sí, me voy a ir a mezclar con los inmundos, con los idólatras. Voy a ir a darles ahí la palabra de Dios solamente porque yo sí tengo la palabra de Dios, pero ellos no. Pero no voy a desaprovechar la oportunidad. ¿Qué están pensando? ¿Dónde está su corazón? En las cosas materiales. No están nunca en el Espíritu. Porque si tuvieran al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, no mezcles lo santo con lo profano. Y yo creo que pasaría como la mayoría de los profetas, ¿no? Que ni siquiera quieren ser invitados porque saben que les van a profetizar de su pecado, de lo que están haciendo mal, porque imaginemos este mismo escenario que esos dirigentes que siguen hasta el día de hoy y que se siguen reuniendo con mucha parte de la política, que fueran y le dijeran, a ver, tú Andrés Manuel López Obrador, acabas de hacer un rito satánico. No lo van a hacer, o sea, simio no mata simio. Pues exactamente, pero a ver, entonces, ahí, mi duda quizá es, hermano Pablo, en ese momento y desde ese momento hacia acá, ¿la iglesia cristiana evangélica ha caído en el ecumenismo o en el sincretismo? En los dos. Es que no es o. Y o viene junto con pegado. En los dos. ¿Por qué? Porque ahí no solamente estuvo el grupo evangélico, estuvieron católicos, estuvieron los mormones, estuvieron todos. Y ahí sí no hubo falta de ningún líder religioso, porque ¿cómo no me voy a negar al llamado del presidente? Me recordaste ahorita algo que estamos viviendo en la iglesia Benecer. Ahí nos ponen unos mensajes en el Messenger de Facebook y nos están diciendo, oh, no tomen el nombre de Dios en vano y que el nombre de Dios no es Jehová porque ese es el conjunto de esto y Dios significa teos, pero es Zeus, un montón de palabrería. Pero le respondimos, está bien, ven, edifiquémonos los unos a los otros porque el Espíritu Santo es el que tiene que hablar por nosotros. No es solamente de palabras. Si tú vienes nada más a decir un montón de palabrería, ¿de qué aprovecha? Y dice la Escritura, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y en el poder de Dios, no en el poder de los hombres. Y entonces le dijimos a este hombre, Celestino, ven, vamos a ver qué onda, ¿no? En pocas palabras. ¿Por qué nunca se invitó a López Obrador? ¿O por qué López Obrador, si sí se le invitó a ir a una iglesia cristiana, por qué nunca asistió? Es que, hermano, tiene el pretexto perfecto, porque no puede mezclar política con religión, cuando lo ha hecho. No. O sea, exactamente, no es un pretexto perfecto. Claro que no es un pretexto perfecto. ¿Por qué? Porque ya hizo lo religioso. Sí. En el primer día de su mandato lo metió a la de a fuerzas, quieras o no quieras. Pero consultemos a la mayoría de los mexicanos. Nadie lo ve con un tinte religioso. Es que son mensos. Es que ahí está el engaño de Satanás. Es que, o sea, sí, es el engaño de Satanás encubierto a plena luz, ¿no? Pero en el momento en el que no pasa este punto de la inclusión o de querer proclamarse como evangélico, ¿cómo se proclamó? ¿A sí mismo, López Obrador? Cristiano. Lo dejó ambiguamente. Ambiguamente, ¿no? En el primer momento en el que él no pone un pie en la iglesia, pero sí pone un pie en lo profano, en lo chamánico, en lo satánico, en ese primer momento, entonces, ¿por qué no se dan cuenta los dirigentes cristianos? Y la respuesta es muy simple, porque no tienen el Espíritu Santo. Todos los que fueron y todos los que decían Abdías o no sé cómo se llame, ladronías o como se llame, llámese quien se llame, que estuvo en esa reunión, no tienen al Espíritu Santo, porque si tuvieran al Espíritu Santo en ellos, ellos verían con los ojos del Espíritu. Y si no quisieron dejar esa oportunidad de ir a predicar el Evangelio, pues mírense ahorita, que se miren ahorita esas iglesias y que vean el fruto del Espíritu.
No el fruto de tener muchas almas, porque el fruto de muchas almas también Satanás lo tiene. Satanás quiere las almas. Pero vean el fruto del Espíritu. Van a ver que están sumidos en la podredumbre. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. Ya vámonos, hermana Ale, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.